el emprendimiento que surja, que surja en Marbella, pues tenga esa acción, ¿no? O esa alineación con todos los objetivos de desarrollo posibles y que bueno, y que sean referentes pues, a nivel nacional el emprendimiento que surja de la ciudad de Marbella. Como he dicho, lo que es Marbella Social Hub tiene 3 bloques diferenciados o muy importantes, pero que a la vez se van retroalimentando. Tenemos la Escuela de Impacto Social, que es donde estamos hoy, que da a todas las personas que tengan curiosidad o inquietud o que tengan esa necesidad de seguir creciendo un montón de experiencia de aprendizaje de la mano de profesionales de primer nivel. Hoy estaremos con Inés, ahora le hago una introducción. Luego hay otra parte de Marbella Social Hub, que es la oficina técnica, que es muy importante porque ahí realmente lo que se da es apoyo, ayuda, información, acompañamiento a todas las entidades sin ánimo de lucro, bien sea asociaciones, fundaciones, incluso a veces cooperativas, o aquellos emprendedores que van o están empezando, ¿no? A hacer alguna o a organizar una entidad sin ánimo de lucro, una asociación, y que necesiten la ayuda de algún perfil técnico, de profesionales técnicos para cualquier cuestión que les pueda surgir. De hecho, la responsable de esa oficina técnica es Inés, que vaya a estar hoy con ella. Y luego hay otra parte muy importante en Marbella Social Hub, que es la aceleradora. Yo creo que algunos de los que estáis aquí también la conocéis o habéis pasado, como Christopher, que fue uno de los proyectos, vamos, el proyecto ganador del año pasado. Y bueno, desde la aceleradora lo que se hace realmente es acompañar a todos aquellos proyectos, ¿no? Desde la etapa de la ideación, o incluso hay gente que entra ya con alguna idea, hasta el prototipado y todo lo que hace posible que esos proyectos se conviertan en realidad, sean monetizables y puedan ser una entidad, una organización, un negocio que pueda salir adelante y además, como hemos dicho, siempre con ese trasfondo social o sostenible o responsable, ¿no? Al fin y al cabo, pues alineado con los ODS. Hoy, como he dicho, vais a estar con Inés. No voy a pronunciar su apellido, ahora lo que lo diga ella, porque lo voy a decir mal. Y mira que soy compañera, yo soy Tamara, yo vengo de Innovación Colectiva junto con Luis y con Inés. Y bueno, Inés en Innovación Colectiva es la directora de consultoría estratégica, tiene un montón de experiencia. Os he dejado el perfil de ella en el chat por si queréis bichear, porque si yo me pongo a hablar de todo lo que ha hecho Inés, pues nos podemos lanzar aquí toda la tarde y no terminamos. Entonces, ahí os dejo el perfil y podéis indagar y curiosear por todo lo que ella ha hecho y la experiencia que tiene. Inés nos va a hablar hoy, nos va a acercar al Show Me the Money, que al fin y al cabo es, pues bueno, dónde podéis encontrar esos recursos, esa financiación pública, dar una perspectiva de cómo podéis encontrar esa financiación para llevar a cabo pues esos proyectos que tenéis en mente o que ya habéis arrancado, pero lo que digo, siempre siendo proyectos o emprendimientos social, ¿vale? Socialmente responsable. Entonces, creo que es una formación que es bastante importante, muy, muy interesante y espero que la aprovechéis y que la exprimáis al máximo, ¿no? Como que no le gusta que le diga, pero exprimirla, exprimirla. Así que nada, yo os dejo con ella. Cualquier cosita que necesitáis durante la introducción y todo el curso, el transcurso de la formación, levantar la mano a través de la plataforma, porque yo estoy segura de que Inés os dará paso para que esto sea lo más interactivo posible y sea muy productivo y bueno, pues al final salgamos aprendiendo muchísimas cosas esta tarde entre todos, ¿vale? Bienvenidos y os dejo con Inés. Bueno, muchas gracias, Tamara, que no sé para qué cuentas estas cosas, que yo aquí voy a chafarle la tarde a la gente que piensa que es fácil conseguir las convocatorias y las ayudas, las subvenciones públicas. Así que pues va a ser exactamente todo lo contrario de lo que tú has contado. Bienvenidos en esta sesión, como yo lo digo, las sesiones que se habla de dinero
despiertan pasiones, pero que después uno sale un poco así como con un baño de realidad. Yo lo que pretendo con esta sesión y también en el año pasado y en las anteriores ediciones y con otros emprendedores, marcaros el camino. ¿Por qué? Porque esto no funciona como que hay subvención, ayuda, financiación para todos. Incluso cuando estamos hablando de oportunidades que son genéricas o relacionadas con, por ejemplo, con proyectos locales, proyectos innovadores o proyectos de emprendimiento, pues siempre hay, digamos, clasificaciones, hay objetivos que persigue cada una de las administraciones y cada una de las entidades que están otorgando estas ayudas. Entonces, creo que tanto para los emprendedores como para las organizaciones sociales, organizaciones con proyectos sociales, eso también es muy importante comprender que hay esa clasificación un poco entremezclada y ambigua, pero las administraciones, los fondos, las líneas de financiación sí que tienen muy claro a dónde quieren depositar los fondos y dónde quieren depositar las ayudas. Entonces, pues los que queremos o pretendemos alcanzar esas ayudas o esas oportunidades, pues también tenemos que tener claro. Yo en esta presentación, que evidentemente os mandaremos por correo electrónico, también he incluido la segunda parte, que creo que también vamos a tener otro taller relacionado específicamente para proyectos sociales, tanto emprendedores como las organizaciones, que está relacionado con la financiación privada. ¿Por qué? Porque son dos patas que hay que tener muy equilibrado en el caso de tanto de emprendedores como de, por ejemplo, asociaciones sin ánimo de lucro, para mantenerse en el mercado o en la sociedad. Por eso, como vais a ver, que voy a empezar con una pequeñita introducción para, digamos, posicionarnos. Lo primero, importante, entender que una organización social, tal como lo entiende la nomenclatura, es fundación, es una asociación, puede ser una cooperativa, puede ser un autónomo emprendedor con un proyecto propio o incluso con trabajadores. Por otro lado, tenemos proyectos sociales. Son los proyectos enfocados a realizar acciones, pueden ser innovadores o no, con unos colectivos o con unos ámbitos de la sociedad, de vida, del entorno, de nuestras ciudades, de nuestras poblaciones, pero que quieran cambiar algo. ¿Eso significa que una organización social siempre realiza un proyecto social? No, ¿vale? Y eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque aquí, primer apunte muy importante para encontrar las líneas de financiación o las líneas de ayudas acorde a lo que queramos hacer es saber si son ayudas o es la financiación para las organizaciones sociales con un listado de retos, de objetivos, de acciones que se pretenda financiar, o son proyectos financiables o son ayudas enfocadas a realización de proyectos, sin tener en cuenta a lo mejor una sola tipología de organización o de solicitante que haya detrás. Entonces, esto es como un primer apunte, porque muchas veces lo que nos pasa es muy típico cuando se publica por ejemplo, la convocatoria de todos los años de la Diputación. Hay dos convocatorias principales que tienen algo que ver con los proyectos sociales de la Diputación Provincial de Málaga. Una es bueno, lo llamamos así coloquialmente, unas ayudas, una línea de financiación para
de la Noria, ¿vale? O para las innovaciones y proyectos sociales, y otra es per se para las organizaciones sociales de la provincia. ¿Qué pasa? Que a veces en la convocatoria de proyectos pretendemos erróneamente que se nos financie realización de un proyecto concreto. Y ahí sí que no importa si somos una organización sin ánimo de lucro, si no hemos encajado en otras características. Entonces lo digo, es muy importante que lo entendamos. Todos los emprendedores sociales pueden convertirse o pueden ser, si están arropados por un equipo o por una red de colaboradores, en organizaciones sociales. Eso no implica que hace falta ser necesariamente una asociación o una fundación. Pero ¿qué pasa? Que hay que cumplir ciertas premisas, y estas premisas, que no tienen nada que ver con esta sesión, parten desde la forma jurídica, la forma de distribución de los resultados, del impacto en el territorio, de ciertos registros de los cuales nos estamos adscribiendo, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la información previa antes de siquiera de plantearnos de que queramos o necesitamos tener una financiación para lo que vamos a hacer, hablando coloquialmente. Y también es necesario ya pensar en las categorías un poco más empresariales. Yo siempre digo que los emprendedores sociales que no tienen muy claro cómo van a monetizar, o hablando en plata, dónde está la pasta, ¿vale? Como esa sesión, Show Me the Money, pues puede ser que sean sociales o sean altruistas, pero difícilmente pueden ser emprendedores. Entonces, para entendernos bien, las fuentes habituales de financiación de organización social pueden ser la financiación propia, o sea, los fondos o la inversión que pone promotor o los socios o el equipo, o esa masa crítica que necesitamos, por ejemplo, para establecernos, para empezar a funcionar, para tener una identidad propia, etcétera, etcétera. Otra fuente habitual es la financiación pública. Aquí ya empezamos a rizar un poco el rizo porque ni hay mucho ni es fácil a conseguirlo. También todas las organizaciones sociales tienen posibilidad, es complicado, pero tienen posibilidad de alcanzar la financiación privada, empezando por lo más típico de financiación a través de créditos bancarios, que lo digo, no es fácil, pero también otras formas de financiar las actividades o los proyectos, a través de fundraising, a través de formatos de patrocinio mecenazgo, etcétera, etcétera. Esto lo veremos en otra sesión. Y finalmente, y eso es muy importante porque muchas veces cuando estamos pretendiendo realizar un proyecto social pensamos que esto es un sacrilegio, una herejía, cobrar por nuestros servicios o por nuestras actividades. Pero es totalmente válido como la fuente de financiación o fuente de mantener funcionamiento de esa organización o de esta iniciativa social, estar facturando. Y esa es lo que nos permite a perdurar en el tiempo. Entonces, siempre digo una cosa, tanto en las asociaciones como en emprendimiento social, tiene que haber una etiqueta, porque no necesariamente vamos a tener un perfil específico, pero que piensa como ese famoso CFO, o sea, Chief Financial Officer, un jefe de finanzas. Y esto hace falta pensar desde el principio, hace falta desde la creación, tanto si tienes una asociación como si tienes otra entidad cooperativa, una empresa, por ejemplo, un emprendimiento en red entre varios emprendedores, una sociedad, puede ser SL, una sociedad civil. Tienes que pensar un poco en el tema de finanzas. ¿Por qué? Porque es muy difícil sobrevivir sin monetizar, incluso si lo que estás realizando como proyecto social sin un ingreso de una forma u otra.
y por qué también es importante este pensamiento financiero, aunque a veces pues, nos produce un poco así sarpullido cuando somos personas muy comprometidas, muy creativas, queremos hacer algo por bien de nuestro entorno, por bien de algunos colectivos, porque yo no quiero decir que casi imposible, si no, no estaríamos aquí dando esta sesión, pero cada vez tiende más a 0 o a 1 o a 2, ¿vale? Entre 100, la posibilidad de conseguir subvenciones y especialmente conseguir subvenciones, o sea, ayudas a fondo perdido para mantenimiento de funcionamiento de alguna organización o el proyecto. Esto es casi nulo. Solo existen casos muy contados donde pues, hay que cumplir una serie de requisitos y hay ciertos compromisos por parte de las administraciones previos o incluso participación de estas administraciones en las juntas directivas, en los patronatos, etc. También hay que pensar de la manera financiera cuando estamos planteando un proyecto social o un emprendimiento social, porque el tema financiero no es reactivo. Siempre está mirando y haciendo prospecciones hacia el futuro. Y si estáis pensando de esta forma, pues es posible que vais a daros cuenta y vais a buscar unas soluciones o vais a estar mucho más al loro de ciertas señales, de ciertas oportunidades, vais a dar a lo mejor giro a ciertos proyectos que pensáis que están fijos y muy decididos, pero para ajustarlo a más de lo que está solicitado por el entorno, por las estrategias, tanto sean locales como autonómicas, y de esta forma conseguir la financiación. Y como lo digo, que muchas veces ese pensamiento financiero o pensamiento en pasta, ¿vale? Es muy, muy lejano para las personas que se vuelcan en los proyectos sociales o en las organizaciones sociales. Yo, cuando estuve pues, trabajando en algún asesoramiento con algunas asociaciones que tenían proyectos preciosos, proyectos muy necesarios para colectivos vulnerables, para usuarios, que a lo mejor no para este colectivo, pero para otro segmento de público podrían ser perfectamente monetizables, o sea, podrían cobrar por ello, pues ni siquiera querían considerarlo, porque parecía que están devaluando, están tergiversando su proyecto. Y este es un pensamiento que si queremos que perduren y funcionen y que dejen un impacto, que dejen resultados nuestros proyectos, lo tenemos que desterrar, ¿vale? Entonces, volviendo, como os he dicho, hay una dificultad entre definiciones, pero también hay una cierta dificultad o ambigüedad en los objetivos o los ámbitos que se pueden financiar pública o privadamente, ¿vale? Cuando proyectos sociales, organizaciones sociales están en cuenta, ¿vale? ¿Por qué? Porque principalmente hay 3 campos en los cuales se puede necesitar la financiación para el funcionamiento, o sea, para cumplir el objetivo que nosotros nos hemos previsto, por ejemplo, mejorar el medio ambiente, sensibilizar a las personas jóvenes hacia algún objetivo, etcétera, etcétera. Esto puede ser un funcionamiento permanente y va a necesitar ciertos fondos. También dentro de este funcionamiento podemos separar una porción, un límite, denominarlo un proyecto, cerrarlo con unas horquillas, establecer cuáles son sus objetivos, cuál es su temporalidad y podemos estar buscando a financiación o los recursos necesarios precisamente para este proyecto. ¿Cuál es la diferencia, me vais a decir? Pues es tal que algunas organizaciones sociales, por ejemplo, realizan un ejemplo, creo que es muy, muy gráfico. Realizan actividades terapéuticas.
si esas o actividades terapéuticas son un continuo, o sea, lo hacen todas las semanas o todos los meses, enfocados para siempre el mismo público, o usan siempre la misma metodología y se solapa con sus fines fundacionales, ya sean escrituras de la empresa, ya sea el plan de negocio del emprendedor, o sea, el estatuto de la asociación, sería el funcionamiento. Pero si esta asociación o este emprendedor o este proyecto social de un colectivo quiere hacerlo con la forma, por ejemplo, digitalizada o a través de un festival o quiere hacerlo a través de un concurso, esto no es un funcionamiento habitual, es un proyecto. Y dentro de los proyectos hay también una tipología muy vinculada a todo lo que son organizaciones sociales, a todo lo que son los proyectos sociales, que sería, digamos, la necesidad de financiar la campaña, o sea, campaña de sensibilización o campaña de difusión o campaña de, como yo lo llamo, llamada a las armas, hagamos algo porque está ocurriendo algo malo que todos tenemos que asumir por nosotros, pues esto sería la financiación de una campaña. Y una campaña normalmente no está prevista para cumplir los objetivos porque van mucho más allá de algo cuantificable, pero sí que como el objetivo tiene alcanzar cierto público. Entonces son como 3 palos que suelen aparecer cuando estamos buscando la financiación para los proyectos sociales. ¿Qué pasa? Que ya os lo digo, que para funcionamiento habitual es muy, muy, muy difícil, no digo imposible, eh, alcanzar o encontrar una financiación de fondos públicos. O sea, hablando en plata, subvención. Hay algunas entidades sociales que sí que reciben una financiación, se llaman subvenciones nominativas, que precisamente están destinadas para cubrir su funcionamiento habitual. Pero ya lo he dicho, que tienen que incurrir ciertas condiciones que mayoría de nosotros, mortales, que queremos dedicarnos a realizar el proyecto social, emprendimiento social o tener una asociación que está realizando servicios o acciones necesarias, no tenemos acceso. Pero eso, otra buena noticia, hay bastante, pero bastante oportunidades para financiación de proyectos. Pero ya os adelanto, estos proyectos casi siempre tienen que llevar una característica de ser innovadores. Si es un proyecto que a lo mejor pues, tropecientos y 17 asociaciones y 177.000 emprendedores sociales lo han hecho y yo digo, pues ya que ellos lo hacen y lo hago yo también y lo presento para una convocatoria, no, hay que esforzarse. Y en el tema de campaña o causa, pues aquí tenemos que separar muy bien los ámbitos. Si bien hay ciertos ámbitos que sí que alcanzan la financiación pública, campañas relacionadas con violencia de género, con igualdad de género, con, por ejemplo, protección de ciertos colectivos vulnerables, con tema de educación, con algunos temas medioambientales, pero eso a un nivel muy, muy local y concreto, muy enfocado. También algunas campañas que pueden estar relacionadas, por ejemplo, con bienestar, con tema de integración o inclusión social, pero por regla general son entidades privadas, grandes entidades privadas, no administraciones, que suelen cubrir o hacerse partícipes de fondos o de la financiación para esta área, o sea, para campañas o causas. ¿Por qué? Porque hablando en plata, al comprometerse, al poner financiación para ese tipo de acciones o actividades, cumplen doble finalidad suya.
por un lado, hacen un bien que pues consideran como algo interesante y por otro lado, pues tienen una respuesta a través de publicidad, a través de marketing, a través de pues incluso inclusión en algunos foros dentro de lo que sería su estrategia de responsabilidad social corporativa. Importante para los que ya tenemos proyectos sociales o estamos emprendiendo, pero en el ámbito social, en el ámbito que ya os lo digo que es difícil por las dualidades, por las características, porque no suele ser extremadamente rentable y ya sabemos que cuando se financia algo, por ejemplo, típico capital, semilla o inversión inicial, se busca rentabilidad, pero que por el otro lado cada vez son más convocatorias que tienen en cuenta este aspecto. Entonces, la realidad de proyectos sociales es doble. Por un lado, que hay convocatorias que son complejas, donde las ayudas o la financiación no es muy grande, no son típicas convocatorias de 170, 200, 300.000 euros que pueden ser proyectos tecnológicos o proyectos de un índole más cercano al mercado, pero que cada vez en estos proyectos que sí que tienen una financiación, pues tienen un apartado donde nosotros podemos ir en colaboración. Entonces, yo siempre digo que a veces es mejor ir en colaboración con no sé, una cadena de hoteles, una empresa grande tipo Hidralia, con una parte con nuestro pequeño proyecto social alineado perfectamente con lo que ellos quieran y puedan hacer y a lo que serían capaces solicitar una financiación, que intentar nosotros pues ir un poco con la alzada a la luna, ¿de acuerdo? Porque también siempre digo que mejor tener una porción de una tarta más grande que pues la única tartita pequeña que nos puede facilitar una u otra convocatoria. Porque las convocatorias, ¿vale? Las convocatorias para los proyectos sociales se han convertido, y eso es la realidad de últimos, diría, 10 años más o menos, en las más concurridas. ¿Eso qué significa? Como no hay muchas convocatorias, pues todos los que tocamos diferentes palos de proyectos sociales, de emprendimiento social, de organizaciones sociales, de colectivos, todos vamos a por las convocatorias que salen. Y muchas veces, yo siempre lo digo, quemamos muchos cartuchos sin sentido, porque si las convocatorias, por ejemplo, de proyectos sociales están vinculados con el medio ambiente, eso no significa que a la desesperada los que estamos trabajando en el sector, por ejemplo, creativo, los que estamos trabajando en el sector asistencial o a lo mejor los que estamos trabajando en el sector sociosanitario, tenemos que a la fuerza inventarnos un proyecto porque hay que ir a la convocatoria. Hay que ser selectivo, hay que hacer el trabajo previo, que ahora os he traído algunas pistas, y realmente apuntar hacia la convocatoria pública o hacia un posible financiador privado, que también se aplica, con un trabajo previo hecho y con realmente coherencia con lo que nosotros hacemos y lo que ofrece esa convocatoria. También, pues eso lo he dicho, muchas veces cuando, y eso es un poco la herencia de pues algunos años antaño, no entendemos el concepto o nos cuesta asumir qué significa ese concepto de concurrencia competitiva. Ya os lo digo, que todas las subvenciones, todas las ayudas, incluso todos los proyectos de premios, de, digamos, patrocinios, muchas veces cuando están abiertos al público, de las obras sociales, o también os he traído algunos enlaces, implican que los fondos son limitados,
que va a haber una puntuación, o como lo llaman, baremación, que va a suponer una nota de corte. Y los que están por arriba de esa nota de corte serán subvencionados, serán financiados, y otros, desgraciadamente, no. También, eso lo he dicho, ya no podemos pretender, por muy necesario que sea nuestro proyecto, que incluso las administraciones locales nos otorgarán las ayudas nominativas. Pues lo único que nos puede quedar en este aspecto es presentar un proyecto y después, pues lo que hacen las empresas, licitar. O sea, convencer a la administración de que es necesario este proyecto, que la administración solicite en abierto la mejor propuesta técnica, financiera, económica para realizarlo, y allí efectivamente pues podemos ser los elegidos o no, pero no es una ayuda, es pues un contrato, una transacción mercantil. También hay una muy dura realidad de los proyectos sociales, y aquí yo vuelvo a decir, tanto organizaciones sociales como los emprendedores. Esperad que no sé si alguien está intentando acceder. Sí, perdonad, ya he dado paso y vuelvo. Que muchas veces no planificamos. Y esto yo de verdad lo conozco. Bueno, las empresas, os voy a aquí dar una buena noticia. Bueno, buena noticia, no es mala noticia, pero nos pasa a todos, tampoco planifican tanto como dicen. Pero en el aspecto de financiación o de las necesidades, no planificamos. Pues no planificamos. Pues estamos funcionando, estamos, ¿no?, vendiendo, realizando nuestras actividades, estamos atendiendo a nuestros usuarios. Si de una asociación se trata, estamos haciendo algunos proyectitos con el presupuesto propio, pero no planificamos realmente qué proyectos queremos hacer en un año o en 2 años, no planificamos cuántos recursos vamos a necesitar para esto, no planificamos dónde podrían estar las fuentes principales y las fuentes alternativas, porque la parte de planificación también significa tener un plan B, que esto se llama tan rimbombante, tener un plan de contingencias. Pero esto es un plan B. Si no me dan la ayuda, ¿qué hago? Pues me pliego para adentro y a casa, o pues ya tengo previsto qué voy a hacer, dónde voy a buscar posible, o sea, patrocinio, financiación, inversores o lo que corresponda. Entonces yo siempre lo digo, en tema de financiación es muy importante, tanto para salvaguardar un poco nuestra vida emocional, para no pasar el estrés, que ya veréis que los que vais a intentar presentar proyectos a las convocatorias, estrés es inevitable. Yo creo que no he conocido a técnicos, personas, empresas que no han pasado estrés a 2 días, a un día, a 1 hora de cierre de las convocatorias. Pero nos pasa a todos precisamente por la falta de planificación. Y hoy en día, y cada vez más, las administraciones suelen adelantar los calendarios de publicación de ayudas, que pueden evidentemente sufrir algunos cambios, pero habría que hacer esa parte de trabajo previo antes de decir, yo voy a la convocatoria. ¿Por qué? Porque para ir a las convocatorias y para, digamos, hacer bien esa parte de planificación, tenemos que tener en cuenta que más importante es lo que haremos antes que en el momento de la presentación o en el momento de, digamos, como lo llamamos, echar la solicitud. Porque un proyecto social, siempre lo digo, mayoría de las convocatorias versan de proyectos sociales, entonces voy a intentar alinearme con esto. Un emprendimiento social es un proyecto social en sí, se suele planificar o prospeccionar a 2 o a 3 años, o sea, lo típico, el punto muerto, cuando empezaré a vender o cuando empezaré a actuar. Eso también se puede enmarcar como un proyecto social. Tiene un antes que va a marcar
las otras dos fases, o sea, la elaboración del proyecto, que es la parte muy documental que hay que tener en cuenta, que os lo voy a ahora, bueno, muy brevemente explicar, y la propia presentación o encaje del proyecto con una convocatoria concreta o con varias convocatorias. ¿Por qué es tan importante la parte de antes? Porque yo he visto en otro contexto lo de la ley de la llegada, pero en caso de convocatorias públicas se cumple, pero a rajatabla. Los que están más cerca del ámbito de la convocatoria, de la administración a la cual van a solicitar esta financiación, incluso los que pues, saben que va a salir siempre en abril cada año, pues son los que entregan en los registros o los suben en los registros electrónicos a 2 minutos antes o 3 segundos después y no entran del cierre de la convocatoria. ¿Por qué pasa esto? Porque siempre pues, estamos modificando algo, no hemos hecho deberes, que yo siempre digo que hay que tenerlo hecho en un cajón, o sea, toda parte de documentación, no sea que después algo falla, se descuelga un servidor y no tenemos los certificados, no tenemos cosas. Y también porque no entrenamos lo que es la elaboración de los proyectos. La parte esencial de solicitar la financiación de un proyecto social o de emprendimiento social va a ser una memoria técnica de un proyecto. Y esas memorias técnicas, pues se pueden trabajar con mucha antelación, se pueden ir elaborando y después pues, modificar el momento que abra la convocatoria. Pero también, yo me lo digo, es que siempre llegamos tarde porque, y esto es cada vez más desgracia, las convocatorias suelen ser cada vez más cortas. Hasta hace pocos años, pues había convocatorias que estaban abiertas 45 días, 30 días. Ahora, 30 días, esto ya es para aplaudir con las orejas y cada vez están tendiendo más a una convocatoria que está abierta durante 20 días, 20 días a partir del día siguiente de publicación en el boletín oficial, el que corresponda, pero con eso de Next Generation que tienen que estar ejecutando y que están apareciendo cositas, son 15 días clavaditos. Entonces, ¿qué nos pasa muchas veces a las organizaciones sociales o incluso a los emprendedores? Abre la convocatoria y nos encontramos que certificado digital del representante o del propio emprendedor ha caducado. Pues esto ya son 5 días. ¿Que podemos hacer cosas paralelas? Sí. Entonces, hay que tener muy bien estructurado y preparado lo que hacemos antes para no agobiarnos y para realmente aprovechar este tiempo para conseguir las cartas de apoyo, para a lo mejor poder adscribir a ciertos perfiles, para mejorar el proyecto según esta convocatoria, según las partes, según los objetivos que nos están pidiendo y no estar un poco como el pollo sin cabeza buscando la parte administrativa, ¿vale? Que es necesaria, hay que cumplirla, pero no va a decidir si nos otorgarán la financiación o no. ¿Por qué digo que es tan importante tener ciertas cosas entrenadas e incluso adelantadas? Porque mayoría de las convocatorias de proyectos con esa connotación innovadora, que sea algo diferente, aunque no tiene por qué ser disruptivo a nivel mundial, puede ser innovador en un grado muy local, en un grado del área, de forma, o a lo mejor puede ser novedoso para este concreto segmento o grupo de usuarios, tiene estas partes. Las pueden dividir en más o menos apartados, la pueden hurgar un poco más en profundidad, pero si tenemos claro cómo va a ser nuestro proyecto, por qué lo estamos haciendo, quién y quién se va a beneficiar o quién va a participar, qué metodología vamos a utilizar en lo que vamos a estar haciendo o lo estamos haciendo, un esbozo de cronograma de actividades que después se ajustará, por ejemplo, para los proyectos que tienen que terminar o ejecutarse en una anualidad o tienen que ser a 2 años o 18 meses, etcétera, etcétera. Esto lo podemos tener preparado y simplemente ajustarlo.
Pero si empezamos, sale la convocatoria mientras analizamos las bases reguladoras, no sé qué, hemos perdido 3 días. Si tenemos el certificado digital, pues estamos agobiados si llega o no llega, lo descargo o no lo descargo, etcétera, etcétera. Pues nos quedan 4 días para escribir. Pues esto hasta a los mejores va a costar, ¿de acuerdo? Ahora, cuando vamos a las convocatorias y vais a decir, ¿y dónde está la pasta? Todavía no me has enseñado. Yo os estoy intentando enseñar a pescar y después os digo dónde está el pescado. Primero, para decidir si la convocatoria es para ti, para tu proyecto, para tu organización, es encuentra cuál es el problema, ¿vale?, que quieres resolver y si este problema se solapa con lo que están pidiendo las bases reguladoras. Lo importante técnicamente, lo importante de encaje de lo que tú quieres hacer no está en la convocatoria, está en las bases reguladoras. Convocatoria es la operativa de solicitud y presentación. Entonces, las bases reguladoras de convocatorias, de líneas de ayudas, es como la Biblia cuando queremos presentar un proyecto. Y aparte de digamos, el problema que nosotros queremos resolver y definirlo bien, también tenemos que tener muy, muy, muy claro si a lo mejor vamos a una convocatoria con el mismo proyecto que podríamos presentar con un presupuesto más amplio o con menor grado de cofinanciación. Grado de cofinanciación significa qué porcentaje del presupuesto total del proyecto nos va a financiar la convocatoria. Muy pocas veces, incluso para las organizaciones sociales, la intensidad de ayuda es 100% del presupuesto del proyecto. Normalmente suele oscilar en caso de proyectos sociales, que incluso para emprendedores o para pymes puede ser más empresarial, como mucho 80%. ¿Vale? Y esto estando en Andalucía, estando en una, digamos, zona preferente, etcétera, etcétera. Hay algunas convocatorias que, aunque dicen que van a funcionar y subvencionar la totalidad, piden el grado de cofinanciación o cuáles partidas va a asumir y justificar la organización o el emprendedor. Entonces, esto hay que tener muy claro porque a lo mejor vamos a quemar un proyecto que queremos realizar en una convocatoria que no nos va a dar suficientes fondos para llevarlo a cabo y no tenemos fondos propios para aportar esta parte necesaria y entre comillas, quemamos este proyecto y no vamos a poder ir a otro. ¿Por qué? Porque en el mundo de las convocatorias hay una regla, que el mismo proyecto no puede ser financiado por diferentes convocatorias o diferentes líneas de financiación, con mínimas excepciones, pero esas excepciones, pues muy pocas veces son para nosotros mortales, ¿de acuerdo? Estamos hablando, por ejemplo, de tema de fundaciones o entidades de utilidad pública, donde pues el proyecto a lo mejor es una duración o se divide en partidas, pero bueno, esto no nos concierne en este momento. Parte de la preparación, de estar muy ya puesto en el tema de financiación, es analizar, y yo os he traído aquí las páginas, vais a poder visitarlas, podéis bichear, pero yo os invito que si estáis interesados en las oportunidades, no busquéis hacia el futuro, no busquéis lo que está abierto, ¿vale? Por favor, buscad en estas páginas que engloban casi todas las ayudas que se han publicado y las que están abiertas ahora mismo y algunas incluso previstas, ¿vale? Buscad en últimos 3 años. Esta es la parte de planificar y esta es la parte de decidir a por cuál convocatoria vamos, qué tipo de gastos podemos presentar, si nos interesa o no nos interesa.
Y también nos da muchísimas pistas hasta los objetivos que nosotros podemos presentar en nuestro proyecto. Evidentemente, pues está bien tener en marcadores o en un feed esas páginas y con sistema de alertas que nos van llegando automáticamente, por ejemplo, las ayudas relacionadas con nuestro ámbito. Pero esto no es la fase antes, esto es la fase cuando ya sabemos qué queremos, cómo lo vamos a financiar, cómo vamos a trabajar el proyecto, para quién, etcétera, etcétera. Otra página que también es muy interesante y siempre digo, por favor, esto incluso para los emprendedores o para la gente que quiere dar un vuelco o a lo mejor un giro o ampliar el ámbito de los proyectos, echad vistazo a lo que se está solicitando como proyectos o como retos sociales en diferentes administraciones, precisamente en fondo de subvenciones o ayudas. ¿Por qué? Porque esto es un valor inestimable para que nosotros marquemos algo que aparte de lo que queramos hacer y aparte de lo que sea útil y que tenga un impacto positivo sobre el colectivo, sobre el entorno, esté alineado con las tendencias de las estrategias de territorio, del enfoque a lo mejor de promocionar ciertos colectivos en este momento o de dar apoyo a ciertas actuaciones, por ejemplo, de digitalización, eso es lo típico, que no nos cerremos a hacer los talleres presenciales, si a lo mejor podemos alcanzar los fondos y tener mayor impacto si lo hacemos a través de desarrollo de un pequeño juego descargable en el móvil, etcétera, etcétera. Entonces, yo siempre lo digo, es vigilar lo que se estaba otorgando como ayudas anteriormente. No me refiero a hace 20 años, me refiero a hace 3 años, en 2019-20 antes de pandemia y en pandemia, porque tiene muchas probabilidades que va a haber un alineamiento parecido con lo que abrirá ahora o en el futuro próximo. También siempre digo que hay mucha información para preparar el proyecto. No me refiero todavía a solicitar la financiación, sino preparar el proyecto en las páginas de ayudas y subvenciones, por ejemplo, del ámbito que más nos concierne. ¿Por qué más nos concierne las ayudas de Junta de Andalucía? Porque en comparativa con administraciones locales o provinciales hay más fondos, o sea, hay más pasta para más proyectos o para más organizaciones sociales. Entonces, hay que tener muy en cuenta, por ejemplo, qué es lo que se está solicitando, porque nos puede aportar no solamente información válida para preparar una subvención en el futuro o solicitar una subvención, pero también nos puede dar una información estratégica de por dónde va o tiene que ir nuestro proyecto para que realmente sea bienvenido o bien visto por quien nos pueda aportar los fondos económicos. Y también siempre digo que no os olvidéis que las subvenciones a fondo perdido sí que están en la potestad de las administraciones de diferente ámbito. Pero ayudas, y no son premios, son ayudas, también cada vez más surgen de las grandes entidades, sobre todo financieras o de sectores parecidos. Entonces, tanto para las asociaciones como para emprendedores sociales es de obligada visita y empaparse qué tipo de proyectos, qué tipo de retos, qué tipo de líneas están buscando para fomentar y ayudar las obras sociales. En este caso, la de la Caixa es la que suele tener mayor dotación dineraria, suele tener diferentes convocatorias, válgame Dios, que lo llaman incluso así, que son convocatorias, pero también nos puede dar muchas ideas a través de análisis de los proyectos concedidos, de por dónde nosotros podemos desarrollar nuestra actividad o nuestro proyecto.
Eso no voy a entrar ahora, pero como veis que ya hay Iberdrola, Mutua, Fundación de Mutua, fundaciones de Mafre, de Banco Santander, hay muchísimas. Y, por ejemplo, ahora mismo en abril, mayo, suelen abrir la de Mafre, que son 7, 10, 12 mil euros para realización de proyectos o para emprendedores sociales. La de Fundación Mutua para ayudas a proyectos sociales también suele abrir antes del verano, si no ha cambiado un poco la dinámica. Entonces hay que estar al tanto. Hay que estar al tanto para saber lo que han pedido y lo que están pidiendo, pero también al loro para que podamos presentar nuestro proyecto, pero nuestro proyecto perfectamente alineado a esa convocatoria. Ahora os voy a lanzar una cosa, esto es como yo lanzo deberes, no hago examen, no hago las preguntas, pero esto es una cosa, una vez que habéis hecho estos deberes previos, habéis planificado, habéis estimado cuál es el proyecto, todo, para qué lo quiero, cuánto quiero financiación. La primera pregunta, ¿realmente me interesa que me lo subvencionen? ¿Vale? Ah, sí, ¡bam! He soltado la bomba. Dice, pues claro, Inés, pues igual sí, igual no. ¿Por qué? Porque lo que presentas como un proyecto es muy difícil que puedas modificarlo. Y a veces, y esa es la dura realidad de los proyectos sociales y de trabajar con las personas, que el periodo entre la solicitud, o sea, nuestras buenas intenciones y nuestra ilusión de realizar este proyecto, la resolución, que puede máximamente tardar hasta 6 meses, ¿vale? Puede cambiar algo. Puede cambiar la necesidad, puede cambiar que surge una iniciativa más grande pública, puede ser que surge otro proyecto que sí que captará a nuestros usuarios, puede ser que incluso nosotros estamos en este periodo pues ya mucho más metido en otra actividad y ejecutar el proyecto que hemos pedido, la subvención o la ayuda, pues empieza a ser un engorro, porque vuelvo a decir, las subvenciones para proyectos sociales, proyectos de emprendimiento social, no son regalitos. Hay que dar parte, hay que cumplir los objetivos, hay que justificarlo, hay que comprometer muchas veces medios y comunicarlo, difundirlo, incluso realizar a veces pues, una transferencia de conocimiento, etcétera, etcétera. Entonces, yo siempre lo digo, que una vez que ya tenéis claro el proyecto, que habéis visto que de vez en cuando aparecen las convocatorias, que sí que habría un dinero que podría ser interesante y podría darle el empuje, pues planteaos esta pregunta. ¿Realmente me interesa presentarme a una convocatoria pública? ¿Vale? Porque esto a veces, cuando la gente hace esta reflexión, desde las asociaciones, desde emprendimiento social, ellos mismos se sorprenden diciendo, pues a lo mejor no, a lo mejor me interesa más realizar las actividades que facturaré por ellos, realizar los servicios. Si mis usuarios principales son niños, a lo mejor puedo realizar cosas adicionales de pago para las familias, para los educadores, para los colegios, etcétera, etcétera, lo que se nos ocurra, pero no necesito estar tan vinculado y tan encorsetado en una convocatoria, suponiendo que nos lo otorguen ese dinero. Y también, pues esta es la otra pregunta puñetera que yo siempre digo, si estamos realmente preparados para presentarnos a una convocatoria. Preparados para presentarse a una convocatoria no es otra cosa que si nuestra entidad, y por entidad entiendo tanto organizaciones sociales como a los emprendedores sociales en forma de autónomos o de cooperativas, si están en condiciones técnicas, económicas y administrativas para prepararse, para presentarse a una convocatoria.
Eso también es esencial, porque conozco gente que sí, tenían su certificado digital, pero han llegado al registro y no se han dado cuenta que, por ejemplo, pues tienen que justificar o cuando se les otorga, y esa es la novedad de este año, pues gracias fondos Next Generation, ¿vale? Muchas convocatorias cuando ya tienen una cuantía un poco más elevada me refiero a 30, 60 mil euros por solicitud, pues nos piden un aval o una garantía. O sea, hay que adelantar el dinero para justificar que somos solventes y que esto no desaparecerá sin realizar el proyecto. Así que son unas condiciones que tenemos que tener muy en cuenta. Pero esto no quita que sí, que es una realidad y que son unas oportunidades que debemos aprovechar si estamos en condiciones. Esto antes de la convocatoria. Ahora, cachón, 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 llegan las convocatorias. Y cuando llega la convocatoria, estamos así, todos a por una, todos, ya ha salido la convocatoria, vamos a presentarnos. ¿Qué proyecto más guay que tenemos? O sea, proyecto guay que una vez en el café hemos hablado, ¿qué tal si hacemos este proyecto? Fervor, ¡buah! No sé cuánto vamos a pedir, lo máximo, no importa cómo lo hacemos, somos 2, hace falta 20 monitores, nosotros lo presentamos, ya se contrata gente, no sé cuánto, algo se nos ocurrirá, lo pedimos. Pues os lo cuento porque es así, que muchas veces esto es frustración, una negativa, unas oportunidades que a lo mejor radican en otro sitio que podrían, pues bueno, incluso tambalear el proyecto. Sale la convocatoria, ¿vale? Sale la convocatoria, está guay de chupi guay. Ana, creo que le he pasado a Ana 2 convocatorias que podrían ser de interés de algunos de vosotros que estáis en la aceleradora. Una es para los emprendedores de proyectos creativos que no han cumplido todavía 35 años. Esto también es otra cosa que a veces es hasta ofensivo a, digamos, las finalidades de algunas convocatorias, pero los que tenéis más de 35 años, tenéis un proyecto innovador creativo o creativo emergente, pues podéis solicitar esta ayuda de, creo que son 10.000 euros por proyecto. Pues a priori parece facilita. También ayer ha salido una ayuda, creo que es, de Andalucía, relacionada con el sector del libro, pero el sector del libro tanto digitalización, imprenta, pero también para las librerías. Entonces, pues si alguno de vosotros estáis metidos un poco en el tema editorial o de imprenta, pues a lo mejor hay una oportunidad allí. Pero, ¿qué pasa? Cuando sale la convocatoria, yo os aseguro que incluso y pecamos todos, ¿vale? Yo me dedico muchas veces a realizar, digamos, la preparación de proyectos propios y ajenos para las convocatorias o para algún tipo de financiación. También peco en esto. Y no debería, pero peco en esto. Voy a la convocatoria y lo primero que miro es cuando cierra. Hombre, tú dices, es importante, sí, pero si tuviese hechos todos los deberes, pues no estaría tan importante cuando cierra la convocatoria. ¿Por qué? Porque si tengo 75% de lo que probablemente va a necesitar presentarse, pues no necesitaría estar pendiente a ver si son 20 días, son 30 días y si podré dormir entre la fecha de salida y las 14 horas de un lunes tal cuando cierra. Segundo que miramos, a ver cuánto dan por proyecto. Bravo, pero lo hacemos así. Y es un error, ¿vale? Yo reconozco que lo hago, pero no deberíamos, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo más importante en la convocatoria,
o en el extracto de la convocatoria que da pistoletazo de la salida para presentación de proyectos y solicitudes, lo más importante es la finalidad de la ayuda. ¿Por qué? Porque a veces en las bases reguladoras que cubren varios años y varias anualidades de una tipología de proyectos, pues esa finalidad puede cambiar entre un año y otro. Si no aparece la finalidad, simplemente se dice, según lo recogido en las bases reguladoras, en boletín tal, no sé cuánto, con la fecha de tal, pues nos remitimos a las bases reguladoras. Segundo, lo importante en la convocatoria. Y esto muchas veces se nos pasa hasta el día antes o el mismo día de que cierra y es un bam, llanto y tragedia. Requisitos para presentar las solicitudes. Y estos requisitos, en caso de proyectos sociales, a veces son enrevesados y sorprendentes. ¿Por qué? Porque cuando una convocatoria de proyectos sociales suele estar abierta a diferentes modalidades jurídicas, o sea, asociaciones, fundaciones, emprendedores, o sea, autónomos que emprenden en el ámbito de proyectos o innovación social, cooperativas o incluso empresas públicas, los requisitos suelen ser el cachondeo a gusto de quien ha publicado la convocatoria. ¿Vale? Negaré que lo haya dicho, ya sé que se está grabando, pero los requisitos a veces son cláusulas sociales, una estrategia de responsabilidad social corporativa, memorias de actividades anuales previas, pero desglosadas en el impacto directo e indirecto por categorías o por colectivos y un largo etcétera. Entonces, y esto es tedioso, esto no se prepara en 10 minutos y esto muchas veces hay que involucrar al asesor, a nuestros colaboradores, a alguien que incluso estaba trabajando en los estatutos cuando hablamos de una asociación. Entonces, esto sí que debería mirarse casi en principio. Los plazos de presentación, como he dicho, lo que miramos primero, pero también es relevante. Lo siguiente. Revisar el texto de convocatoria significa ver forma de presentación de solicitudes. Y esto, surprise, surprise, se nos pasa. Y cada vez más solicitudes tienen un formulario online que sí que se solapa con el índice que está publicado en el BOJABOE o el boletín provincial, pero tiene limitación de caracteres, no nos admite ninguna imagen, hace falta escribir en el texto plano y esto de repente lo dejamos para último día o últimas 2 horas para subirlo y es corta pega de Word y no nos cuadra nada. Entonces, la forma de presentación de solicitudes cuando tenemos el enlace, por favor, se pincha. Cuando en una convocatoria hay un enlace, ¿cómo se presenta? Pincha. No sea que allí hay un campo de minas. Y otro tema muy, muy importante es, vale, nosotros vamos a hacer un proyecto guay y tenemos una idea y va a estar muy coherente, muy alineada con lo que hacemos, pero por favor, aparte de los objetivos y las finalidades, mira los criterios de evaluación. ¿Por qué? Porque en proyectos sociales hay convocatorias en los cuales la puntuación más alta prevalece sobre mayor número de usuarios finales, en otros en mayor grado de innovación, en otros en mayor alineación con ODS, por ejemplo, y esto va a cambiar sustancialmente de qué manera presentas el proyecto, aunque el core, lo esencial del proyecto, no va a cambiar. Y después de ver esto, una vez que se publique la convocatoria, eso partiendo de que a lo mejor convocatoria no se ha publicado junto con las bases reguladoras, hay que leer, subrayar y volver a leer las bases reguladoras. Y esto no significa que leo 2 apartados y ya pues tiro para adelante. De A a Z, hasta la firma. ¿Quién lo firma? Dice, bueno, vale, esto, vaya nombre que tiene. Pues ya está, ahí a volver a leer la convocatoria. Importante,
para emprendedores, para organizaciones sociales, para empresas que quieren hacer RSC a través de proyecto social y son elegibles o son potenciales beneficiarios de financiación. Si no cumples las características de beneficiarios, no te presentes. Si no dispones de la documentación administrativa requerida, que a veces son certificados, poderes bastanteados, etcétera, etcétera, no te presentes. Que vais a decir, sí existe la subsanación. A veces sí, a veces no. ¿Vale? Porque a veces hay una opción de subsanación documental, por ejemplo, tú subes un certificado y como hayan tardado mucho te piden volver al certificado porque pues, tiene validez de 3 meses o de 6 meses. Pero a veces en algunas de las plataformas y todo esto cada vez más automatizado y más electrónico, si no subes un documento no te deja enviar. ¿Y qué vas a subir? La foto de tu gato. Pues hay que tener la documentación administrativa para poder presentarse. Si la propuesta no encaja en la modalidad de la ayuda, si están pidiendo cosas, desarrollos multimedia, por favor, no hagas un concurso de coro de peñas de personas mayores, porque tú dices, oye, que esto no. Por favor, hazlo acorde las modalidades que están pidiendo. Si están pidiendo una modalidad de un proyecto en colaboración y yo, llanero solitario, solo, no te presentes. Porque solo vas a conseguir que cabrees a los evaluadores. Nada más. Si no sabes si podrás realmente ejecutar y justificar, que esto no siempre es lo mismo, ejecutar significa realizar todas las actividades propuestas tal como lo estás proponiendo. Justificar significa en casi todos los ámbitos de financiación que justificas no solamente la cuantía otorgada, pero también esa cofinanciación, no te presentes. ¿Por qué? Porque en convocatorias públicas las obligaciones que se imponen sobre las entidades beneficiarias o los que solicitan van a misa, no te salvas. Si no lo cumples, no lo presentas o no firmas ciertas declaraciones responsables que te comprometes a algo, no pasarás, como lo han dicho en El Señor de los Anillos. Las líneas de trabajo de los proyectos a subvencionar. Esto es muy importante. Tienes que decir claramente si en una convocatoria dice las líneas de trabajo o los retos en los que se enmarca o las estrategias, tendencias prioritarias, etcétera, etcétera, por favor, dilo alto y claro. Y tiene que ser coherente. Bueno, no puedes decir que estás haciendo un proyecto todo medioambiental y tu proyecto todo menos medioambiental, por ejemplo. ¿Vale? Y si hay varias líneas, tienes que elegir una. Casi siempre es elegir una. Y si eliges varias, pues tienes que justificar por qué se enmarca en ambas y en qué partes, en qué módulos. ¿De acuerdo? Memorias de proyectos, eso os lo dejaré, pero hago un pequeño repaso simplemente de lo más típico. Y esto es lo que se puede adelantar mucho antes de que abran las convocatorias. Título, que sea una cosa así que engancha, con algunas siglas, con algún, no sé, nombre identificativo. Yo he visto los títulos que tú dices, Dios mío, ¿por qué me estás poniendo aquí la tercera parte de Don Quijote que no me entero? No, algo que da pego. Objetivos generales y específicos. ¿Vale? Esto es muy importante, definir bien los objetivos no es tan fácil. El objetivo no es realizar los talleres de no sé cuánto. No, este no es un objetivo. No, esto es una planificación de actividades. Un objetivo sería alcanzar el mayor grado de algo en esto, a través de algo. Esto es un objetivo específico cuando hablamos de proyecto y social especialmente. Como he dicho antes, las líneas de actuación del proyecto o líneas de actuación del emprendimiento, de nuestro proyecto, nuestra idea de negocio, la descripción, esto suele ser
lo que va a hacer que manden a un evaluador u otro, ¿vale? Las descripciones resumidas, resumen ejecutivo o esa cosita que es como extracto de todo, marca quién va a meterse hasta el fondo. Y muchas veces cuando menos comprensible y menos conciso es el resumen ejecutivo, a peor o el más duro evaluador va, porque quien lo hace criba inicial dice, ¡pah! Esto no lo entiendo. Pues a ver si este, que es el catedrático de no sé qué, no sé cuánto, o el interventor más duro, que se entere. Así funciona la cosa. Entonces, ojo, es como una carta, un enganche, pero algo que sea comprensible y que sea muy autoexplicativo. Cosas que son típicas en las memorias de los proyectos de ámbito social para convocatorias públicas. Ámbitos de actuaciones, los destinatarios, los beneficiarios directos, indirectos, ámbito territorial. Todo esto son, digamos, ámbitos en el cual se enmarca uno u otro proyecto. Actividades a lo mejor, pues esto es lo que menos podemos detallar antes de que abra la convocatoria, pero sí que también podemos tener un esbozo anterior. Metodología. Por favor, hasta los emprendedores sociales, cuando que vais a trabajar en el ámbito tecnológico, en el ámbito terapéutico, en el ámbito asistencial, tenéis que saber la metodología que estáis utilizando. Entonces, no, yo estoy ayudando a las personas a, en el envejecimiento activo. Oye, por favor, empápate un poquito de por dónde va todo el envejecimiento activo y qué es realmente lo que aplicas. No he visto una convocatoria de proyectos sociales o de emprendimiento social que no pregunte por metodología que se va a aplicar. ¿Por qué? Porque las metodologías de intervención muchas veces marcarán directamente el impacto y los resultados del proyecto. Y quien se dedica a esto sabe ver si hay una coherencia. Apartados que también suelen aparecer en todos los proyectos. Impacto o impactos. Pueden ser impactos directos, indirectos, cuantificables a corto, medio o largo plazo en un territorio, en un colectivo, pero impactos siempre aparecen de una forma u otra como parte de las memorias de los proyectos a subvencionar. Sostenibilidad, resiliencia o escalabilidad. Quienes a lo mejor no tenéis muy claro estas palabrejas, a meterse de lleno y comprobarlo, lo piden. Sostenibilidad, muchas administraciones públicas no quieren que si han puesto financiación para un proyecto, este proyecto termine una vez agotados los fondos o ejecutado este proyecto. Están diciendo, vale, yo te pongo una partida inicial porque entiendo que estás haciendo algo nuevo, estás haciendo algo diferente y necesitas este empujón económico. Pero dime qué harás para mantener esto activo año que viene, dentro de 2 años, cómo crecerá, cómo escalas, vas a escalar, por ejemplo, a grupo de tus usuarios más sus familiares, etcétera, etcétera. Esto es una parte que tenemos que demostrar que tenemos prevista. Y finalmente, pues el presupuesto, que suele ser desglosado por las partidas específicas de gastos, que tienen que ir muy en coherencia con los objetivos específicos y con las actividades. Entonces, me vais a decir, ¿por dónde empiezo? Entonces, pues ya sé que tengo que estar visitando 1.000.000 de páginas y viendo lo que han publicado antes, llorar un poco. Pues lo primero, definir si eres un emprendedor que quiere iniciar una actividad, y emprendedor aquí incluyo tanto las personas que quieren hacerlo como profesionales por cuenta propia como las asociaciones. Yo no discrimino. O realmente ya estás en funcionamiento y quieres realizar un proyecto concreto. Si lo tienes claro, lo estás planificando, bien.
lo siguiente. Vas a realizar las actividades porque sí, un poco por aquí, por allá, aquí, talleres, no sé cuánto, o va a ser un proyecto piloto que te va a marcar un antes o después para continuar con una nueva línea o con algo innovador o algo que detectas una necesidad, pero no sabes muy bien cómo va a ser acogido. Esto también marcará mucho a qué líneas o qué proyecto puedes presentar. Y finalmente, también hay que decidir muy claramente si tienes los fondos propios o al menos si tienes un plan B, si no te lo concedan. Pues dice, mira, yo hago lo mío, he hecho una solicitud, si me lo dan, lo hago, y si no me lo dan, no lo hago. Pues, hombre, como que queda mal, ¿no? Porque es oportunismo puro y no un compromiso con lo que necesitamos o queremos hacer en el ámbito social. Otro tema que quiero que tengáis en cuenta, que muchas veces no se tiene, bueno, que no lo dicen abiertamente y después en la evaluación sale. Hay que evitar un exceso de optimismo. Yo siempre digo, presentemos las convocatorias asumiendo que todos los lo van a dar y que esto sea como una sorpresa muy, muy agradable. Y ya estoy terminando, ¿vale? También, por favor, como yo digo, los elaboradores de los proyectos y de las propuestas se entrena, se puede mejorar, eso no significa que tienes que haber nacido como Cervantes, pero hay una regla de redacción. Redacción tiene que ser aséptica, casi siempre pues, en el seco de los informes, tiene que ser concisa y clara, porque a veces nos liamos enormemente. Siempre lo digo, conozco a las personas que dicen que para los papers académicos y para las memorias de proyectos es como manual de lavadora. Si quieres hacer esto o si vas a hacer esto y esto, pulsa botón rojo. Si vas a hacer esto y esto, pulsa botón azul. Si pulsas azul y rojo juntos, pues la lavadora se atascará. ¿Vale? Así. Otro tema que siempre digo, que son también algunas cosas que influyen, es el equipo de trabajo que nosotros incluimos. Y aquí, ojito, emprendedores en solitario. Existe un formato de colaboración que no hace falta formalizarlo, sino son dos entidades que se presentan en paralelo. Un formato que se llama adscripción de recursos. Tengamos esta red, ese ecosistema, estos colaboradores que nos pueden dar la fuerza y en un momento dado también ejecutar una parte esencial de nuestro proyecto. Por ejemplo, la comunicación, la captación, la difusión, cosas que son complementarias a lo que nosotros hacemos, nosotros nos pueden descargar de ciertas actividades, pero a una propuesta para ir a convocatorias nos dan muchísimas, muchísimas más posibilidades de que sean evaluadas o valoradas positivamente. Y también siempre digo que esto también es a lo mejor para ver en caso de cada uno de vuestras entidades, es tener muy claro cuáles son, porque una cosa son gastos elegibles de los cuales nos hablan las convocatorias, que pueden ser honorarios, puede ser la logística, puede ser desplazamientos, viajes, fungibles, etcétera, etcétera. Y otra cosa que dentro de estos gastos hay que desglosarlo en los costes directos e indirectos. Entonces, en un proyecto suele haber costes indirectos, por ejemplo, los honorarios de los moderadores o de los facilitadores en las actividades grupales que están incluidos en nuestro proyecto. Pero si aparte de esto necesita una parte de captación, una parte no sé, evaluación de cómo ha ido, de atención a este colectivo o incluso el transporte y lo hacemos con nuestro propio personal, sería una parte
repercutir los costes indirectos. Entonces, ahí también a veces nos hacemos un lío y nos olvidamos que tenemos que ser un poco el jefe de finanzas de nuestro proyecto y de nuestra organización social. Ya lo siguiente os lo voy a presentar en otra de las charlas que espero que vamos a tener más adelante, que es todas las oportunidades que conlleva la financiación privada. La financiación, que muchas veces lo decían, los donativos. Los donativos es una pequeña cosita entre las muchas oportunidades de financiación privada que cada vez está adquiriendo mayor importancia para las organizaciones y para los proyectos sociales. También en los que estáis en la aceleradora, que creo que sois varios, Alex, Vanessa, vais a tener una carpeta en la cual vamos a ir subiendo todas las oportunidades de convocatorias o de financiación que van a ir apareciendo. Lo hemos creado ya entre Ana, van a ser enlaces para que vosotros mismos pues, facilitaros un poco el trabajo y también pues, intentar pincharos un poco para que seáis un poquito más proactivos, al menos para ir, como yo lo digo, enterándose. Y el último apunte para los que sois los emprendedores en general, pero los de la aceleradora, hay algunas oportunidades, digamos, para pequeñas inversiones o pequeñas financiaciones simplemente por el hecho de emprender. Pero, ojito, no hace falta solamente decir que mira que estoy emprendiendo y ahora me voy a estar, no sé, forrando haciendo una actividad u otra. Hay que tener una memoria y hay que justificar por qué lo nuestro es viable, por qué lo nuestro es innovador, porque lo nuestro a lo mejor no tiene competencia o tiene una competencia que no llega a lo que nosotros pretendemos hacer. Entonces también es muy importante de que todo lo que concierne a las convocatorias públicas apliquéis a esa posible financiación que puede surgir en ámbito autonómico, que puede surgir en el ámbito provincial o en el ámbito local. En Marbella sí que surgen las financiación o subvenciones. En Málaga hay 2 o 3 que están abiertas a todo el emprendedor que inicia su actividad en un año en curso, que eso es de INFE. No sé si alguno de vosotros estáis, donde digamos vivís o tenéis el domicilio social en Málaga capital. INFE Pro Málaga a nivel de las poblaciones de toda la provincia, Marbella y otros municipios, bueno, Ojén, Manilva, etcétera, hay ayudas y bonificaciones que están enfocados al emprendimiento, especialmente emprendimiento con impacto social de la Diputación de Málaga. Algunas están enfocados a, por ejemplo, adquisición de equipos informáticos, de realizar marketing online, tener una página web, etcétera. O sea, que están muy destinados a unos ámbitos concretos. Otros, por ejemplo, financian la contratación del personal o de colaboradores. Eso son las típicas convocatorias que suelen estar abiertas bastante tiempo durante mayor parte del año, tipo primera oportunidad, segunda oportunidad. Entonces, pues son nada desdeñables cuando nuestro proyecto ya arranca con fuerza y necesitamos este pequeño empujón o este gran empujón que nos facilita esa entrada en el mercado o en el entorno. Pues Tamara, yo hasta aquí. Os lo digo, cuando necesitéis ver por dónde podéis financiar vuestros proyectos, cómo hacer un proyecto y tenéis un esbozo, pues yo os invito que cara a cara podemos verlo uno a uno en la oficina técnica. No es porque quiero husmear en vuestros proyectos, pero sí que he visto muchas convocatorias, he visto muchos proyectos, he visto cosas que se han presentado desde aquí a Bruselas
y más o menos, ¿vale? Para que no parecer más lista de lo que soy, pues más o menos sé por dónde pueden tirar unas buenas propuestas y las que puedan tener más oportunidad. También os lo digo, ya eso es lo último. Tened en cuenta que tenéis que tener algo que sea perfectamente diferenciable, diferente de otras entidades, de otros emprendedores. Tenéis que tener esta propuesta de valor diferencial, sí o sí. Es muy difícil sobrevivir en el entorno de hoy en día sin que realmente seáis diferentes, llamámoslo innovadores, que no hace falta ser disruptivos, pero innovadores, diferenciables, y que vuestro proyecto tenga impacto. Cumpliendo estas tres premisas y haciendo los deberes y estando al loro de qué es lo que se publica y si encaja mi proyecto, yo creo que al menos algunas oportunidades y algunas resoluciones positivas deberían caeros, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias. No sé si tenéis algunas preguntas. Ya sé que hablar de esto es como, ¡puah! Yo quería poner una cifra y que me lo den. Y aquí hay que hacer muchas cosas y pensar mucho, pero pues no hay nada que viene así de gratuito. Gracias. Muchas gracias, Inés. No sé si alguna tenéis preguntas para Inés. Levantar la mano, Y de si todas no, formas. Y si no, como lo Y digo, si que no, si lo que está en la preferís oficina técnica también. individualmente, pues lo Exacto. pedís. Este año este año lo que hemos hecho una opción que se pueda directamente escribir la consulta y yo respondo por correo electrónico. Y si no, pues concertamos una cita en la pantalla o me voy a Marbella. Que bueno, que sí, Sí. eso siempre está guay, ¿eh? Yo, a veces la gente dice, yo voy a hacer aquí el proyecto más grande, no sé qué, pues arreo unas collejas que da gusto. Doy fe de ello. Eh, Os voy a dejar el enlace tanto de la oficina técnica como de Marbella Social Hub en el chat, para que, bueno, tengáis el acceso, lo apuntéis. Yo creo que más o menos todos ya conocéis, nos seguís por redes, con lo cual, bueno, estamos siempre en contacto y estamos a vuestra disposición. Os recuerdo a los de la aceleradora que mañana tenéis una cita con Ana Seijo por la tarde, que es presencial. También a los demás, bueno, que estamos aquí para lo que necesitéis, que, que bueno, que esto no ha hecho más que comenzar y que cualquier cosa, pues siempre sabéis dónde encontrarnos. Así que veo que no hay ninguna mano levantada. Inés ha sido súper mega puntual, o sea, va como un reloj porque ella es así, va cuadriculada para todo. Y nada, y ya está lo dicho, que cualquier cosilla, también recordaros, el día 23 de marzo hay una experiencia de aprendizaje, que a mí me gusta llamarle así, acerca de un toolkit para temas de inteligencia emocional y demás para liderar. Lo dará Nacho Muñoz, que es CEO de Innovación Colectiva, y justo después, porque ese encuentro de formación va a ser presencial, va a haber un beer and networking, es decir, y en nuestro idioma, cervezas para hacer networking. Esa combinación, os lo digo para el que no se la quiera perder, pues va a estar muy bien y bueno, va a ser una forma que ya tenemos más que comprobada, muy informal de hacer networking y que siempre es muy productiva. Así que estáis todos, lógicamente, invitados e invitadas y espero veros más veces, ¿vale? Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego. Chao.